El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay luchas que no se ven, pero determinan todo. Luchas que no se libran afuera, sino dentro del corazón. El apóstol Pablo las conocía bien. El deseo de hacer el bien y la incapacidad de lograrlo por cuenta propia. Y en medio de esa tensión real, que es cotidiana y profundamente humana, Pablo anuncia una buena noticia. No estamos solos en nuestra debilidad. Dios mismo, por medio de su Espíritu, habita en nosotros, nos guía, nos sostiene y hasta intercede por nosotros cuando ya no sabemos cómo hacerlo. En la clase de hoy estudiaremos cómo el Espíritu Santo actúa en la vida diaria y cómo nos conduce a vivir como hijos e hijas de Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estaremos trabajando en el día de hoy la lección número 17 titulada El Espíritu Santo. Y estaremos utilizando el libro de Romanos capítulo 8, los versículos 12 al 14 y los versículos 26 al 27. Y el texto áureo para este día se encuentra en Romanos 8, versículo número 16, que lee de la siguiente manera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en la clase de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es relacionar la obra del Espíritu Santo con las oraciones y peticiones que elevamos al cielo. Número 2, reconocer la función del Espíritu Santo que nos ayuda a orar debidamente. Y número 3, explorar lo que significa en la vida diaria seguir la ley del Espíritu en lugar de la ley de la carne. Y el vocabulario para este día es espíritu, y la palabra griega que aquí se traduce como espíritu es neuma, y les presenta dos dificultades a los traductores. En primer lugar, su sentido es variado, pues quiere decir aliento, aire, viento y espíritu, y en cada caso quien traduce tiene que decidir qué palabra emplear según el contexto, y esa dificultad se ve particularmente en Juan capítulo 3 versículo 8, donde hay un juego de palabras que es imposible traducir a nuestra lengua, donde dice el viento es neuma y el espíritu también es neuma. Les invito a que me puedan acompañar y tengamos la lectura del libro de Romanos capítulo 8, versículos de 12 al 14 y los versículos 26 al 27. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hacemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, y en este día te pido que a través de esta palabra hermosa seas tú hablando a nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nunca torna atrás vacía, y te pedimos que, Señor, que ministres en nuestras vidas, y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos estado reflexionando en las clases pasadas sobre Dios como ese Padre proveedor, y el domingo pasado estuvimos trabajando y reflexionando acerca de Jesucristo, ¿verdad?, como el buen pastor. Y la lección de hoy nos está llevando a considerar lo que es la obra del Espíritu Santo. Este texto de Romanos 8, fíjense,
no presenta al Espíritu como una doctrina abstracta, sino como una presencia activa que interviene en la vida del creyente, específicamente o particularmente en medio de la debilidad humana. Y aquí vamos a ver a Pablo, que nos invita a que reconozcamos que la vida cristiana está en una constante tensión, por decirlo así, entre lo que es la ley de la carne y lo que es la ley del Espíritu. Y está en esa constante tensión. Y esta lección que estamos trabajando en el día de hoy va a preparar a cada creyente para reconocer su dependencia total del Espíritu Santo, tanto para vivir fielmente como para orar conforme a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Pero vayamos al análisis de la escritura de este día. El pasaje que estamos estudiando forma parte de lo que se puede decir como el corazón teológico y pastoral de lo que es la carta de los Romanos. Fíjense, Pablo no está elaborando aquí una doctrina abstracta del Espíritu Santo, sino que está respondiendo a una pregunta que es profundamente existencial. ¿Y cuál es esa pregunta? Bueno, es cómo se vive la fe cristiana en medio de la fragilidad humana que persiste aún después de creer, ¿verdad? Porque esa fragilidad está constante, presente en la vida del creyente. Pero vamos a ir a través de la lección y a través de estos versos del libro de Romanos 8. Vamos a ese versículo número 11. Aquí hay una expresión que es breve, pero una expresión yo diría que muy importante. Y es la expresión así que. Y esta expresión tiene un valor teológico, ¿verdad? Y la realidad es que esta frase funciona como un puente lógico y teológico que conecta lo que se dijo anteriormente con lo que ahora se está afirmando. Pablo no está comenzando un tema nuevo aquí. Está llevando un argumento y lo está llevando a una conclusión que es práctica. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo ha expuesto esa tensión interna que tiene el creyente, ese deseo, ¿verdad?, de obedecer a Dios y la experiencia real, ¿verdad?, de seguir fallando. Pablo, fíjense, no se presenta como un creyente triunfalista, sino como uno que reconoce la complejidad de la condición humana, ¿verdad? Esa condición humana que obviamente es redimida, pero aún está incompleta. Y la exclamación que vemos en ese capítulo 7 de Romanos, ¿verdad? En la traducción que estamos estudiando es miserable de mí. Y esa expresión o esa exclamación, fíjense, no es una señal de falta de fe. Pienso que es una señal que proviene de una honestidad profunda espiritual. Y la respuesta no es la autosuperación moral, sino la acción liberadora de Dios en Cristo a través de su Espíritu Santo. Por eso, cuando Pablo dice, así que hermanos, lo que está haciendo es afirmando que la vida cristiana se vive a partir de esa liberación, ¿verdad? No desde la condenación ni desde el perfeccionismo espiritual, sino desde la liberación que hay en nuestra vida cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando usted sigue leyendo estos versículos 12 y 13, vemos que Pablo introduce aquí la categoría de deuda, ¿verdad? No se trata obviamente de una deuda económica, sino una deuda de lealtad, de obediencia. Así que el creyente ya no le debe obediencia a la carne. Y cuando hablamos de carne está aquí entendida, ¿verdad?, como esa naturaleza humana, esa debilidad por el pecado. Y ese pecado, ¿verdad?, ya no tiene ningún tipo de derecho en nosotros. O sea, ya el pecado no debe gobernar en la vida de cada creyente. Y entonces vemos aquí que Pablo muestra que vivir conforme a la carne lo que hace es conducirnos a la muerte. Sin embargo, vivir por el Espíritu conduce a la vida. Ahora, es importante notar que Pablo no dice que el creyente no va a tener luchas.
¿verdad? Luchas con la carne, sino que ya el creyente no está obligado a vivir bajo ese dominio. Por lo tanto, la victoria no consiste en negar esa lucha, sino en reconocer que ahora existe una nueva fuerza que está operando obviamente en la vida del creyente, y se trata del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el versículo 14 nos habla acerca de una vida guiada por el Espíritu y la identidad, y de una identidad, ¿verdad? Y el versículo 14 introduce lo que es una afirmación de identidad que es fundamental. Miren lo que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí Pablo une lo que es la ética y la teología, y también une lo que es conducta e identidad. Ser guiado por el Espíritu, fíjense, no se trata de una experiencia, digamos así, mística, aislada. No, estamos hablando que ser guiado por el Espíritu es una forma de vida. Estamos hablando de la cotidianidad, del día a día. Y cuando hablamos de ser guiado por el Espíritu, lo que esto implica es que estamos dejando o permitiéndole al Espíritu que nos oriente en nuestras decisiones, que nos oriente en nuestros deseos, que nos oriente en nuestras propiedades. Y esta guía, fíjense, que da el Espíritu, no quita del medio lo que es la libertad humana o ese libre albedrío, sino por el contrario lo que hace es que la redime. Y lo que hace es que la libera de esa esclavitud del pecado. Ahora bien, es importante entender que vamos a decir así, que esa filiación divina no es el resultado del esfuerzo humano, sino de lo que es la adopción divina de Dios, porque Dios nos vino a adoptar a nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solamente nos dirige, sino que confirma quiénes somos nosotros en realidad. Y esta verdad es muy importante para que podamos entender que la vida cristiana, o lo que es, o mejor dicho, para entender lo que es la vida cristiana. Nosotros no obedecemos para ser hijos de Dios. Nosotros obedecemos porque ya somos hijos de Dios. Y por eso es que obedecemos a Dios. No para ser hijos, sino porque ya somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, obedecemos al Señor, y lo hacemos cuando somos guiados por el Espíritu Santo, y ese libre albedrío nuestro está siendo, dirigido a través del Espíritu Santo. Ahora, Pablo también nos muestra que esta adopción divina nuestra que tenemos de parte de Dios tiene una dimensión, y una dimensión cósmica. Y vemos aquí que la creación entera espera la manifestación plena de los hijos de Dios. Y esto significa que la obra del Espíritu Santo en nosotros no se va a limitar única y exclusivamente a la vida interior del creyente, sino que apunta a la restauración total de la creación. Y esto me fascina. Porque a veces cuando pensamos de la obra del Espíritu en nosotros, casi siempre la limitamos a lo que es la interioridad nuestra, la vida interior del creyente. Pero cuando vemos el texto nos está hablando de un proceso de restauración total, un proceso de restauración integral, donde aún la misma creación está envuelta en ese proceso de restauración. Pero vayamos al versículo 26, brinquemos allá a ese versículo. Vemos que Pablo presenta que el Espíritu está en medio de la debilidad, ¿verdad? Así que Pablo introduce aquí esta palabra que es clave, que es debilidad. Y a pesar de haber sido adoptados, ¿verdad?, como hijos de Dios, seguimos siendo frágiles. Sin embargo, la redención ya ha comenzado en nosotros. Aunque aún no ha sido consumada, ya ha iniciado ese proceso en nosotros. Y esa tensión, ¿verdad?, que está, ¿verdad?, presente en el ya y el todavía no, define lo que es la experiencia cristiana. Miren, lo que es la fragilidad humana se manifiesta. Y la fragilidad humana no es otra cosa que nuestra incapacidad para nosotros operar de manera correcta. Y fíjense, una de las cosas que Pablo habla aquí es de esa incapacidad para orar de manera correcta.
Y fíjense, Pablo reconoce que muchas veces no sabemos qué vamos a pedir ni cómo lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Y esto que nos presenta Pablo, en cierta manera, lo que hace es que desmantela esa idea de que la conciencia o las buenas intenciones son suficientes, ¿verdad?, para una vida espiritual madura. Y vemos aquí entonces que entra a la escena lo que es la obra intercesora del Espíritu Santo. Fíjense que el Espíritu Santo nos asiste a nosotros. No necesariamente el Espíritu Santo va a orar en nuestro lugar. No ora en lugar nuestro, es lo que queremos decir. Pero sí intercede por nosotros. Así que el Espíritu está en nosotros y por nosotros. O sea, está con nosotros y por nosotros. Y cuando habla de los gemidos indecibles, estamos hablando de una expresión de ese lenguaje profundo del Espíritu, ¿verdad? Que trasciende lo que son las palabras humanas. Y luego entonces vemos cómo el Espíritu entonces se convierte en un mediador entre Dios y aquellos que son creyentes. Y vemos que el versículo 27 entonces completa esta imagen mostrando esa perfecta comunión, esa comunión trinitaria con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estamos hablando de un Dios que escudriña nuestros corazones, que conoce la intención del Espíritu. No hay malos entendidos ni distorsiones, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Aquí se revela una verdad pastoral que es profunda y de igual manera muy consoladora. Y es que aun cuando las oraciones nuestras quizá estén un poco desordenadas porque el dolor y el quebranto quizá no nos permite completar las oraciones, o quizá invertimos la manera en que presentamos esas oraciones al Señor, porque quizá nuestra mente y nuestro corazón están tan dolidos. Me encanta mucho escuchar esta palabra porque nos habla acerca de ese espíritu que las filtra, las purifica, las endereza, vamos a decirlo así, y las presenta delante de Dios conforme a su voluntad. Y obviamente esto no justifica lo que es la irresponsabilidad espiritual, ¿verdad? Pero sí libera al creyente de ese miedo, quizá de que no sé cómo orar, no sé si voy a orar mal, o no sé si pido bien o pido mal. No. Simplemente es entender que la oración es un acto profundamente, interno nuestro y que depende totalmente de Dios. Aunque usted no sepa cómo orar o que usted entienda que no sabe cómo se va a comunicar con Dios, yo te invito a que lo hagas, porque Dios escucha tu oración. Y fíjense, me encanta mucho esto porque esto que presenta Pablo es algo donde Pablo afirma que esto que nosotros hacemos o la oración no es algo que se apoya en la capacidad humana, sino en la fidelidad divina, en la fidelidad de nuestro Dios. No se trata de cuán bien usted ore, cuán elocuente usted sea en la oración, para que quizá Dios conteste o no conteste. No. Se trata de la fidelidad de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo quien sostiene la comunión entre Dios y sus hijos, incluso cuando la fe se siente un poco frágil. Y el contraste que vemos central en este pasaje, pienso que no está simplemente entre el cuerpo y el alma, sino entre dos principios de vida. Estamos hablando la ley de la carne, que representa ciertamente una forma de existir que está centrada en el yo, aunque quizá se pueda disfrazar de moralidad o espiritualidad. No. Estamos hablando de esa ley de la carne que representa esa forma de existir centrada en el yo, en el egoísmo, en la altivez, versus esa ley del Espíritu, que representa esa vida orientada por la gracia de Dios, el amor de Dios y la voluntad de Dios. Y este contraste, o esta tensión, mejor dicho, atraviesa toda la vida cristiana, tanto en el plano personal como comunitario. La iglesia misma puede operar según la ley de la carne.
cuando se deja llevar, ¿verdad?, por la competencia, o cuando se deja llevar por el resentimiento, o cuando se deja llevar por esa justicia quizá punitiva. Solo el Espíritu puede reorientar la vida comunitaria hacia el perdón, hacia la reconciliación y hacia la esperanza. Y este texto ciertamente nos confronta con una elección diaria. O vivimos conforme a la carne, o nos dejamos guiar por el Espíritu. No se trata, ¿verdad?, simplemente escoger entre el bien y el mal. Estamos hablando de reconocer que usted y yo no podemos vivir el bien por nuestras propias fuerzas. Necesitamos del Espíritu Santo. Y entender que la ley de la carne se manifiesta en la competencia injusta, en la incapacidad de perdonar, en una justicia basada en el castigo y no en la restauración. Cuando hablamos de seguir la ley del Espíritu, esto implica permitirle a Dios que transforme nuestra vida. Estamos hablando de nuestras reacciones, nuestras oraciones y también transformar nuestras relaciones. Implica reconocer que cuando decidimos que no voy a perdonar o no puedo perdonar o no puedo cambiar, estamos confiando más en la carne que en el Espíritu. Porque una vida guiada por el Espíritu no va a negar la lucha, pero sí va a afirmar la esperanza. Entender que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando aún no vemos la victoria completa, mis queridos hermanos, eso es fidelidad de Dios. Por eso les invito a que cada día nos dejemos guiar por el Espíritu para que así podamos vivir la esperanza que hay solamente en Él. Permítame tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias a tu Santo Espíritu por tu presencia, por tu sabiduría y, Señor, porque no solamente inspiras nuestra fe, nuestra alabanza y adoración, sino que el Espíritu Santo también dirige nuestras vidas de modo que podamos resistir los impulsos de la carne. Ayúdanos a vivir vidas consagradas a ti. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que nos des la fuerza para vencer a la carne y la fe para aceptar tu perdón. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.